La celulitis, el principal agente es el estreptococo, pero también el estafilococo aureus. La clínica, te van a hablar de una placa mal delimitada. Y esta es la clave. Ves una lesión en cualquier parte del cuerpo y lo que te va a llamar la atención o lo que te van a decir en el examen es que no está bien delimitado, no está bien claro el borde, no distingues entre piel sana y piel afectada. Y la localización suele ser miembros inferiores. El manejo, antibióticos que cubran estos gérmenes. Es un cuadro que es más insidioso. En cambio, el cuadro o la versión aguda, por así decirlo, de la celulitis es la erisipela. Aquí sí el agente es el estreptococo solamente. La clínica es parecida a la celulitis, te van a hacer querer confundir, pero aquí la placa sí está bien delimitada. Y eso es lo que a ti te da la respuesta en el examen. Si te das cuenta, aquí está muy claro la distinción entre piel sana y piel enferma. La localización es igual, miembros inferiores y el tratamiento es con antibióticos. El ectima estreptocócico, su nombre ya lo dice, es el estreptococo el culpable. La clínica de todo aquello que se llama ectima es úlcera, para que lo recuerdes. Sea lo que sea que te digan, úlcera con costra, con base friable, úlcera. La localización, aquí, al igual que las anteriores, miembros inferiores, y el tratamiento es con antibióticos que traten al estreptococo. El ectima gangrenoso, en cambio, el agente es las pseudomonas. La clínica, de nuevo, como es una ectima, también la clínica es una úlcera. Sin embargo, la localización es más de región anogenital, ya no de piernas. ¿Qué es importante? Que el paciente aquí, el de ectima, está con las defensas bajas. A diferencia del paciente con ectima estreptocócico, que es un paciente con defensas ok. El manejo, de nuevo, antibiótico, pero en este caso para pseudomonas. La fascitis necrotizante es un cuadro catastrófico. Los agentes son varios, por eso se dice que es polimicrobiana. La clínica es muy variada. Realmente no hay algo en particular que te puedan decir, esto es una fascitis, por ahí te dicen que la lesión se torna de color pizarra, se hace con ampollas, en fin, no hay algo en particular. La localización también es variada, pero cuando ataca los genitales se le llama gangrena de Fournier y el manejo, además del antibiótico, es quirúrgico sí o sí para debridar al paciente. Hablemos de infecciones virales. Hablamos de la enfermedad mano-pie-boca, que en realidad debería llamarse boca, mano, pie, porque ese es el orden en el que aparecen las lesiones. Es causada principalmente por el Coxsackie y aquí en la clínica son vesículas o ampollas ovaladas. Si te fijas bien en el cuadro en la palma, tienen esa forma ovalada. ¿Dónde? En la boca, en la mano y en el pie. Por eso se dice que es un exantema, es decir, una erupción en piel, y es un enantema al mismo tiempo, es decir, una erupción en la mucosa bucal. Empieza entonces el paciente con su fiebre, con su odinofagia, como todo exantema, y termina a los días con lesiones cutáneas mucosas que les he mencionado hace un ratito. El tratamiento es de soporte realmente, pero el problema es cuando el niño o el paciente enfermo tiene contacto con una embarazada y que le puede contagiar provocándole un aborto o RCIU. La principal complicación es esto de acá, onicomadesis. Miren cómo se está desprendiendo la uña desde su extremo proximal. Eso es una onicomadesis. Cuando te digan a ti desprendimiento de la uña desde su extremo distal, o sea que se levanta la uña, eso es una onicólisis. No pica, por si acaso, para que no te confundas con los otros exantemas o cuadros que pican. Otras infecciones virales. Molusco contagioso es una infección de niños, sobre todo, y el agente aquí es un poxvirus. La verruga es una infección de niños y adolescentes y el agente es el papiloma, el BPH. La clínica del molusco es bien típica y eso sí no te puedes confundir. Se dice que es una pápula umbilicada. Es decir, es una lesión
papular, pero con una pequeña depresión central, un pequeño ombligo central, que es bien típico. No hay otra enfermedad dermatológica que tenga esto. La verruga, su cuadro es variado. Las lesiones son tal cual lo dice su propio nombre, son verrucosas, son como queratóxicas, engrosadas como un callito, o son así de proliferativas, en fin. El tratamiento es variado según sea el paciente afectado. Herpes. Los virus herpes, en este caso el virus herpes simple, el tipo 1, sobre todo da las lesiones extragenitales, o mejor dicho, las orales, y el tipo 2 sobre todo da el herpes genital. Recuerda que todo herpes es un virus que entra y queda acantonado en las raíces nerviosas, por eso es que dan infecciones latentes y de cuando en cuando se activan. El herpes extragenital u oral, la prima infección muchas veces pasa desapercibida, no la notas. Y cuando la notas, que son en pocas ocasiones, sí suele ser muy dolorosa. Da lesiones tipo úlceras, da fiebre, en fin. Lo que más ves tú del herpes oral o extragenital son las recidivas. Y las recidivas están caracterizadas por las clásicas vesículas en base eritematosa y agrupadas. Esto es lo típico de todo virus herpes, en específico del virus herpes simple. Vesículas sobre una base eritematosa que ven aquí y están agrupadas, lo que la gente comúnmente llama la picadura, la mordedura de araña. Recuerde que esto es la recidiva. El paciente suele días antes del cuadro sentir picazón, ardor en la zona y aparecen las lesiones. Muchas veces el desencadenante de estas recidivas suele ser episodios de fiebre, sol u estrés. El herpes genital es la causa más frecuente de úlcera genital y la primoinfección sí suele dar síntomas y las recidivas también son igual de fastidiosas muchas veces. Recuerda que es considerado una infección, una enfermedad de transmisión sexual. Solo para que recuerdes, existe algo llamado eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi, que es en realidad un herpes que se ha diseminado, pero por las zonas en donde hay una enfermedad dermatológica de base. Por ejemplo, una dermatitis atópica, que vamos a ver en un rato, que en los lactantes suele atacar las mejillas. Un paciente con dermatitis atópica se contagia de herpes y hace el herpes simple en las zonas de la dermatitis atópica. El tratamiento, básicamente, como la primera vez que te da un herpes oral no lo ves, no lo tratas, pero cuando lo tienes recidivas, por lo general si quieres tratarlo. Y aquí los tratamientos incluyen el aciclovir tópico, que no nos gusta mucho, pero que sí se puede dar, y el valociclovir, que es mejor que el mismo aciclovir, que incluso no está aprobado por la FDA para el herpes oral y en recidiva. El herpes varicela zoster. El herpes varicela zoster es un virus que en su primoinfección produce la varicela y en su recidiva, que felizmente suele ser única, produce el zóster. El paciente que tiene varicela es un paciente generalmente adolescente o un niño. Es un paciente joven. El que tiene herpes zóster ya es un adulto, muchas veces un adulto mayor. La clínica de la varicela, recuerden que al comienzo les dije que era una erupción polimorfa. Es decir, el paciente tiene varios tipos de lesiones elementales. ¿Cuáles? Los aquí mencionados. La imagen de cielo estrellado. El paciente tiene máculas, pápulas, úlceras, costras, como pueden ver aquí en la foto, pero la clásica lesión que define a la varicela y que no lo vas a ver en otro cuadro es la vesícula umbilicada. No pápula umbilicada, sino vesícula umbilicada. ¿Qué más tiene la varicela? Acuérdate, la varicela, al ser un exantema en pediatría, el paciente tiene fiebre días antes y tiene mucha picazón, mucho prurito. Esto es típico del paciente con varicela. La localización sobre todo es en tronco, pero también puede ser en cuero cabelludo. Así que varicelas, si sospechas, revisa el cuero cabelludo al paciente. La complicación, dado que pica y pica mucho, el paciente tiene una sobreinfección bacteriana por lo general como complicación. El manejo es básicamente soporte. Si tiene fiebre, paracetamol. Si tiene picazón, que la tienen, antihistamínicos, nada más. El zóster
El virus, una vez que te provocó la varicela, queda dormido, queda latente y años después se puede activar tras un episodio de fiebre o de estrés o de inmunosupresión. ¿Qué pasa? Te provoca de nuevo algo muy parecido al herpes simple, te provoca vesículas sobre base eritematosa, agrupadas, pero el extra es que la localización es en un dermatoma. O sea, todo un dermatoma se compromete por estas vesículas en base eritematosa que están agrupadas. Tal cual acá en la foto, mira, todo un dermatoma, toda una zona que inerva a la piel, eso se compromete y ahí se da el herpes zóster. La complicación del herpes zóster, lamentablemente, es la neuralgia posherpética, que es un dolor permanente en esa zona en donde salieron las lesiones. Y es que acuérdate que el herpes ataca no solo a la piel, sino ataca al nervio que inerva ese dermatoma y te da un dolor neuropático que es muy doloroso, muy molestoso. Incluso el dolor puede anteceder a la clínica cutánea. Es bien frecuente que el paciente te diga, doctora, me duele, me molesta, así que hay que tenerlo en cuenta. Y el manejo aquí sí. Idealmente, sobre todo si es mayor de 50, hay que darle antiviral. Aquí el mejor es el valaciclovir. Aquí nada de tratamiento oral. No hay forma de que un antiviral tópico trate este cuadro. Definitivamente no. Así que ni intenten darle aciclovir tópico a los pacientes. Hablemos de infecciones parasitarias. La infección por la denominada acarosis, denominada sarna, como le suelen llamar algunas personas, o denominada escabiosis, es algo del día a día en la práctica dermatológica. Es causada por el ácaro denominado Sarcoptes scabiei variedad hominis, es decir, que es un ácaro que solo ataca a las personas y por lo tanto solo puede ser contagiado de persona a persona. Nada tienen que ver las mascotas, nada tiene que ver el colchón. Mucha gente piensa eso, ¿no? El colchón, mi mascota, en fin. El contagio siempre es de persona a persona y nadie más aquí es responsable. El periodo de incubación, desde que tienes contacto con esa persona contagiada hasta que haces el cuadro, es más o menos un mes. Cuando te contagias por primera vez. Cuando tienes un nuevo contagio más adelante, la incubación ya no existe, es rapidísimo el cuadro cutáneo que te aparece. El contagio es por contacto piel a piel. Mira qué alta es la capacidad de contagio, 95%. Es realmente muy alto. Entonces es fácil el contagio, así que hay que tener mucho cuidado si hay un miembro de la familia con esta enfermedad, con esta infección. Los síntomas y signos son muy característicos y esto es algo potencialmente preguntable, así que hay que tenerlo en cuenta. El prurito es un clásico en este cuadro. El prurito es típicamente nocturno. Puede atacar en el día, no digo que no. Lo que pasa es que ese prurito es de predominio nocturno, más molesta en la noche porque el ácaro se moviliza durante la noche para depositar sus huevos. Es familiar porque varios miembros en la familia suelen tener el cuadro, ya que como les decía es muy contagioso. Entonces hay que tenerlo ahí a la memoria. Que te dicen picazón a predominio nocturno y familiar, eso es típico de la escabiosis. No hay otra enfermedad que tenga ese patrón de predominio nocturno. ¿Por qué se produce la picazón? Además, es que hay una hipersensibilidad al bicho, al ácaro, de tal manera que el detritus que va dejando te provoca una picazón muy molestosa. Signos, y esto también sirve para identificarlo porque es una enfermedad muy polimorfa, si se dan cuenta puede dar varias cosas. Las pápulas, que en verdad son micropápulas, son de este tamaño, de 1 a 2 milímetros de diámetro, son chiquitas, son el primer signo que tú vas a ver por lo general. Y felizmente también es el más frecuente. Digo felizmente porque con eso puedes identificar. La primera foto, ven que tiene pápulas, estas pápulas pequeñitas suelen ubicarse entre dedos, en interdigital. Siempre fíjate en la mano del paciente y ahí vas a encontrar esas micropápulas. El surco acarino, que es lo que vemos en la foto 2, es raro, lamentablemente, pero cuando lo ves, te hace el diagnóstico porque es patognomónico.
que es el túnel que excava el ácaro cuando se moviliza para poner los huevos. Los nódulos son lo que vemos acá, estas pelotitas que por lo general se van a ubicar o bien en genital, en escroto, tal cual la foto, o bien en axilas. Así que pregunta, si es un varón, si tiene lesiones en el escroto, es bien típico esto. Las vesículas son típicas de las palmas y plantas de los niños. Y de hecho esto ha venido 2 o 3 veces durante los últimos años en Residentado y en INAM. No en salud, pero ha venido, así que no lo puedes olvidar. Mira, las vesículas corresponden con la foto de aquí. El niño tiene unas lesiones vesiculares, incluso algunos son pustulares en sus palmas y en sus plantas. Revísale. Un niño que tiene lesiones en palmas y en plantas y se queja a la madre de que de noche no concilia el sueño y encima la mamá tiene síntomas, ácaros, ni nada más que ácaros. Las pústulas, bueno, también las ves aquí o las ves en esta foto, mira cómo se sobreinfectan también las lesiones y las escoriaciones de la foto 6, pues porque te rascas tanto que te provocas costras. La localización es otro dato importante. En los lactantes, y les decía que ha venido en el examen, las lesiones sobre todo están en palmas y plantas y cara y cuero cabelludo. Es decir, estas zonas, estas zonas, estas zonas, estas zonas. En cambio, en el resto de grupos etarios, niños, adolescentes y adultos, la localización sigue lo que se llama el patrón de las líneas de hebra. Es decir, están en mayoría en una zona imaginaria entre el cuello y entre la rodilla, lo que se le llama las líneas de hebra. Ahí sobre todo se van a ubicar las lesiones. En cambio, en la cara no, en las palmas no, en los pies no. Y eso también viene en el examen. El tratamiento tiene que ser familiar. No es posible que solamente se trate el paciente. Sí o sí, por más que no tengan síntomas, el resto de los familiares se tienen que tratar porque se comportan como portadores asintomáticos. ¿Con qué es el tratamiento? El tratamiento principal es la permetrina al 5% en crema. Ese es el tratamiento que sigue siendo el gold estándar. Se aplica del cuello hacia abajo por la noche, se duerme con el producto 8 horas y al día siguiente se baña. Se hace una aplicación ahora y una aplicación la siguiente semana. Ahora esta primera aplicación es para matar a los ácaros adultos y en la siguiente semana se reaplica para matar a aquellos que eran huevitos y que esa siguiente semana se convirtieron en adultos, porque el fármaco permetrina no suele ir muy bien con los huevos del ácaro, no es totalmente ovicida. Otros tratamientos que seguro van a disponer en el serum en algún momento es el benzoato de benzoilo, que es muy irritante y huele muy mal. El azufre precipitado, que es barato, se puede dar en gestantes, pero realmente mancha la ropa, no nos gusta. Y el que está muy de moda, porque la mayoría de pacientes llega tan contagiados que ya ni intentar darles crema de permetrina, es la ivermectina oral. Así que la ivermectina déjenla en paz para los ácaros. Recuerda que la permetrina idealmente no debes dar en menores de 2 meses por si acaso. Otros tipos de sarna menos importantes son los denominados sarna noruego-costrosa, que es del paciente inmunosuprimido, que tiene muchas lesiones así costrosas, engrosadas en el cuerpo, pero que curiosamente, a pesar de que está lleno de ácaros, ni le pican las lesiones, pero sí que es un paciente muy contagioso por si acaso, así que hay que tener cuidado. Existe también un subtipo denominado sarna nodular. Si bien hace un rato vimos que la sarna puede tener nódulos, o sea, la sarna común es la que se le hablé de la anterior diapositiva, existe también otro tipo de sarna denominada sarna nodular, que es una sarna que se produce tiempo después, cuando el paciente ya se curó, y se presenta solo con nódulos. Y es porque el paciente hace una hipersensibilidad al ácaro que ya está muerto. Entonces se murió el ácaro, pero el paciente responde a esa muerte formando estos nódulos solamente. Y estos nódulos pican y pican un montón, pero acuérdate que no es contagioso porque ya no tiene ácaros, el paciente ya se curó. Solo es una hipersensibilidad. Aquí el tratamiento es corticoides para desinflamar esta zona. Tuberculosis cutánea, rápidamente recordar que el paciente es un paciente pediátrico también aquí, en el contexto o en contacto con un paciente adulto enfermo. La escrofuloderma es la forma más frecuente de TBC cutánea, que es esto de acá.
En el cuello hay un absceso, hay una induración, desde un ganglio o un hueso enfermo sale hacia superficie, exuda contenido, se ulcera y se cura con queloide en el cuello, que es la zona principalmente afectada. Existe algo llamado tuberculides también, que está clasificado dentro de las tuberculosis cutáneas, al igual que los crofuloderma, pero las tuberculitis son en realidad cuadros en los que ya el paciente tuvo años atrás una infección por tuberculosis, pero que con el tiempo realiza una respuesta inmunitaria a esa infección pasada que tuvo, y si bien ahora aparentemente ya no tiene la infección activa, simplemente realiza un tipo de lesiones muy particulares, pero a causa de esa TBC antigua que tuvo. El eritema endurado de Bacin es un tipo de tuberculides, de hecho es la forma más frecuente. Y lo coloco aquí en paralelo con esta entidad llamada eritema nodoso, porque ambos dan una clínica denominada paniculitis, lo que les dije al comienzo, los nódulos. El eritema nodoso, dicho sea de paso, es la forma más frecuente de paniculitis. El eritema endurado de Bacin también es una paniculitis, pero no es tan frecuente. Sin embargo, es la forma más frecuente de tuberculitis. En el caso de la primera, recuerda que se debe a una respuesta inmune al Mycobacterium tuberculosis, pero que tuvo el paciente hace un tiempo atrás, y en el caso del eritema nodoso más bien es una respuesta inmune a alguna infección, a algún fármaco, al embarazo incluso, enfermedades sistémicas, en fin. Lo que debes recordar es la clínica, que es lo que me importa. La clínica está caracterizada en este primer cuadro por nódulos que afectan detrás de las piernas, como se ve en la foto, que son no dolorosos, a pesar de que son capaces de ulcerarse, ¿eh? Y cuando curan, curan con cicatriz. Acuérdate, una úlcera se convierte en cicatriz siempre. Pero lo curioso en este cuadro es que a pesar de que se ulcera el paciente, esos nódulos no le duelen. En cambio, lo opuesto pasa en el eritema nodoso. El paciente también tiene nódulos delante de las piernas o región pretibial. Sí duelen y duelen mucho. Sin embargo, es curioso porque no ulceran y por lo tanto no cicatriz. Simplemente resuelve y pasa desapercibido. El tratamiento en el caso del primero, a pesar de que ya la tuberculosis pasó, se supone, igual le das el tratamiento antituberculosos. Y en el caso del segundo, lo que tienes que hacer es eliminar al agente o darle algún desinflamante para que pase el cuadro y no se note simplemente. La lepra, el Mycobacterium leprae, es el causante de la lepra. La lepra es una enfermedad que ataca piel y nervios periféricos. Y eso típicamente lo vas a ver en tu examen como un paciente que tiene una lesión cutánea cualquiera, inespecífica, pero cuya esa lesión cutánea vas a ver que o bien va a presentar una sensibilidad alterada, o bien del tipo hipoestesia, o bien del tipo hiperestesia o anestesia. Entonces, tú cuando leas esas tres palabras, solo piensa en lepra. No hay otro cuadro que te provoque esas sensaciones alteradas en la sensibilidad. Existe un tipo de lepra denominada tuberculoide porque se parece a la tuberculosis. ¿Y sabes por qué se parece? Porque el paciente es capaz de formar granulomas, porque el paciente tiene una buena respuesta inmune, se defiende bien. Entonces forma granulomas y se defiende y por lo tanto tiene pocos bacilos. El paciente, en cambio, con lepra lepromatosa es un paciente que no forma granulomas, no tiene esa capacidad y solamente se defiende con sus macrófagos, que se cargan de bacilos, muchos bacilos, y a esto se le denomina, a estos macrófagos cargados de muchos bacilos se le denomina globis. Entonces la clínica es, por ejemplo, te pueden decir una lesión cutánea con un borde llamativo, en fin, pero esa lesión, aquí lo que tú percibes es que el paciente tiene una sensibilidad alterada del tipo hipoestesia, hiperestesia o anestesia. Eso es lepra. Entonces, tratamiento de tiña capitis es vía oral. Acuérdense, la terbinafina o la grisio fulvina son ideales. El terrubrum
¿Qué provoca? Tinea pedis, tiña de las uñas y tiña cruris. Localización de la pitiriasis versicolor, pecho-espalda. Siempre lo han preguntado así, como pecho-espalda. Y la lesión clínica, como esas máculas variadas, de variados colores, con esas escamas finas. Acuérdate, variado color porque es versicolor. Agente del impétigo, Staph aureus. Localización periorificial. ¿Cuál es la clínica? Las costras mielicéricas. El ectima estreptocócico y gangrenoso, ectima es sinónimo de úlcera. Erisipela y celulitis, ambos dan placas en miembros inferiores. Y la erisipela, bien delimitada, y la celulitis, mal delimitada. Signos y síntomas de la escabiosis, eso sí a recordar, hay micropápulas, hay nódulos, hay escoriación, hay vesículas, hay pústulas, es polimorfa. Pero la clásica sintomatología es el prurito de predominio nocturno entre varios miembros de la familia. Lesiones del herpes zóster atacan un dermatoma. ¿Qué cosas son? Las vesículas en base eritematosa agrupadas sobre un dermatoma. La lepra es una lesión cutánea, o sea, la piel alterada más hiper o anestesia.